bienvenidos nuevamente a Cuadernos de la Biodiversidad. Hablaremos en esta ocasión de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOV, o el gran robo de las semillas. Nuestra invitada, la ingeniera agrónoma Camila Montesinos, miembro de ANAMURI. Te saludamos, Camila, e iniciamos solicitando una breve introducción sobre la preservación de la semilla como legado de las familias. El cuidado y la conservación de semillas ha sido siempre una actividad inherente a la agricultura. O sea, desde que tenemos agricultura como humanidad, hace, ¿no es cierto?, 10.000, 14.000 años, no sabemos cuánto, la semilla ha sido uno de los elementos claves de la agricultura, que se ha conservado generación tras generación. Y no es un trabajo de la familia, yo quería agregar eso, es un trabajo incluso más colectivo, es un trabajo que se hace en la familia, pero que en realidad involucra y involucró a pueblos enteros, a comunidades enteras. Entonces es un trabajo, digamos, colectivo, sumamente masivo, donde hasta el siglo XIX participaba la mayoría de la humanidad. Entonces las semillas son un trabajo colectivo muy importante, que además no es solamente cuestión de conservar. Para tener una semilla buena, como siempre fueron las semillas campesinas, se necesita conservarla, cuidarla, seleccionarla, limpiarla, hacer nuevos cruzamientos, volver a seleccionar, intercambiar con los vecinos, volver a cruzar. O sea, es un trabajo permanente y que fue sumamente sofisticado, que además fue lo que permitió la domesticación de todos los cultivos que hoy día conocemos. Por lo tanto, no es un simple trabajo familiar, es un trabajo de pueblos campesinos enteros, pueblos indígenas, ¿ya?, que se conserva hasta el momento y que, aunque se hace a nivel familiar, es la base y la clave de la agricultura. Si pudieras explicarnos cómo surge la UPOV y cómo se logra que fuera aceptado por los países. A ver, la UPOV surge como parte de toda la ola con la que surge el neoliberalismo, ¿ya? O sea, la UPOV y neoliberalismo tienen la misma cuna, por decirlo así. Y lo que nosotros no debemos olvidar es que el neoliberalismo surge, ¿no es cierto?, como un modelo para intentar de que el capital, y sobre todo los grandes capitales, salgan de esta crisis de los últimos 40, 50 años, que ha significado que sus niveles de ganancia no han ido creciendo con la velocidad que ellos deseaban. Y cuando los niveles de ganancia no eran tan grandes como el capital deseaba, comenzó a desarrollar un sistema que decía: déjennos hacer lo que necesitemos o lo que queramos para poder maximizar esas ganancias. Y las ganancias se maximizaron a través del neoliberalismo a través de tres elementos. Una fue la explotación de la mano de obra, la explotación del trabajo humano, la máxima explotación del trabajo humano. El segundo fue la máxima explotación de la naturaleza, es lo que hoy día conocemos por extractivismo. Y tercero fue el proceso de expropiación de todo lo que eran los bienes comunes, de todo lo que hasta en ese momento no era privado. Y ahí comienza todas las olas de privatización que nosotros conocimos, ¿no es cierto? Privatización del agua, privatización de la tierra, incluso, ¿no es cierto?, privatización de los territorios, de la educación, de la salud, de absolutamente todo. Y en ese proceso de privatización, lo que el neoliberalismo buscó fue inventar nuevas mercancías. La mejor forma de expropiar algo, de privatizar algo, es convertirlo en mercancía. Y ahí entonces decidió inventar esto de que las semillas también eran mercancía. ¿Y cómo se lograba eso? A través de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un invento. ¿Para qué? Para poder apropiarse de muchas cosas que antes se gozaban colectivamente, como el conocimiento, como el arte, ya, como la creatividad, como la ciencia, etc., y como la semilla. Entonces inventa la propiedad intelectual sobre la semilla, que dice que hay determinadas personas, pero sobre todo determinadas empresas, que se pueden apropiar de las semillas y prohibir al resto que las siga reproduciendo. Eso es básicamente UPOV. Al principio partieron súper bajito, solamente protegían la marca, era una especie de marca registrada. Y hoy día
lo que hacen en el fondo es prohibirte usar determinadas semillas, prohibir reproducirlas e incluso poner problemas para que tú uses tu propia semilla. ¿Cómo logran obligar a todos los países a unirse a UPOV? Bueno, de la misma forma que han ido obligando a todos los países a unirse al neoliberalismo, ¿ya? Primero haciendo lobby, después con las amenazas, sobre todo los países más poderosos, que es donde están los grandes capitales, Estados Unidos, Japón, Australia, Europa, etcétera. ¿Ya? Y entonces comienzan primero aparentemente por las buenas, diciendo, bueno, hagamos un tratado comercial con grandes promesas, el libre comercio, que nunca fue de libre comercio en realidad, sino que era, con esto van a tener más comercio, con esto van a tener más semillas, con esto van a tener mejor ciencia, etcétera, etcétera. Un lobby que partió, un cabildeo, ¿no es cierto?, que partió por negociaciones aparentes y que después se fue imponiendo a través de presiones económicas, básicamente del Banco Mundial, de la OECD, de que si un país no aceptaba estas reglas, entonces se le bloqueaban los préstamos, se le boicoteaban las exportaciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Y con un trabajo político muy fuerte, porque el neoliberalismo también, ¿no es cierto?, triunfa porque hace un trabajo ideológico muy fuerte sobre las élites profesionales. Entonces empezamos a tener cada vez más políticos y profesionales y expertos que nos decían que el neoliberalismo era lo único que se podía hacer, que lo único viable. Y en ese único viable, por supuesto, había que aceptar UPOV. Y así se impuso entonces por la presión, por el lobby y también por el trabajo ideológico sobre políticos, profesionales, las élites en general y sobre el pueblo también. ¿Ya? Y hoy día entonces nos tienen amarrados a eso a través de todos los tratados de libre comercio. ¿Cuáles son las amenazas que implica la UPOV? ¿Podría desglosar brevemente cada una? Uy, de todo. A ver, UPOV en este momento establece, digamos, que una persona puede privatizar cualquier semilla que haya creado, ¿ya? Pero también cualquier semilla que haya descubierto. La semilla es lo mismo, todas las semillas son producto del trabajo humano y por lo tanto nadie las puede descubrir porque fueron inventadas por otras personas, ¿ya? Pero UPOV dice que sí, que se pueden descubrir y tú cuando descubres, que en el fondo significa descubrir una semilla campesina, te puedes apropiar de ella. Y no solamente te puedes apropiar de ella, sino que te puedes apropiar de todas aquellas que se parecen a aquella de la que tú te apropiaste. Además, UPOV exige que se controle de dónde vienen las semillas, ¿ya? Entonces, con esas dos reglas tenemos lo siguiente. Va a ser cada vez más difícil usar tu propia semilla, porque alguna empresa va a poder decir, no, esa semilla se parece a la que nosotros produjimos y por lo tanto es nuestra, no es de ustedes y ustedes no la pueden reproducir, ¿ya? A la gente se le va a exigir que demuestre el origen de su semilla. Y para controlar eso se están creando condiciones como la posibilidad de que te allanen tu domicilio sin orden judicial, la posibilidad de que te lleven a juicio sin siquiera informarte. No, la posibilidad de que cuando te lleven a juicio además te quiten la semilla y te quiten además todas tus herramientas y tu maquinaria. La posibilidad de que además te quiten todo lo que tú sacaste de tu cosecha. Por ejemplo, yo coseché papa y después una papa que viene una empresa y dice, no, esa semilla de papa es nuestra, por lo tanto te pueden confiscar la semilla, te pueden confiscar tu cosecha y te pueden confiscar lo que hayas producido con esa cosecha. O sea, si yo hice chuño con esa papa, me podrían incluso confiscar el chuño. Y me podrían confiscar todas las herramientas que yo utilicé para cultivar esa papa. Te puedes ir a la cárcel, te pueden cobrar multas millonarias. Las penas de cárcel que UPOV está pidiendo en algunos países ya están en los 10 años, ¿ya? UPOV además está pidiendo que si te llevan a juicio, tú tengas la obligación de delatar a quien te ayudó, incluso antes de que te declaren culpable, ¿ya? Entonces, los efectos tanto en términos de tus derechos
humanos y políticos fundamentales es terrible, pero además significa que puedes perder tu semilla o que puedes ir a parar a la cárcel por mantener tu semilla. Los intercambios de semillas, que son un elemento fundamental de todos estos sistemas de semillas campesinos, también están siendo prohibidos. UPOV no dice que hay que prohibir los intercambios de semillas, pero UPOV sí dice que los países tienen que tomar medidas para hacer que UPOV se pueda aplicar efectivamente, y para que a UPOV se pueda aplicar efectivamente, los intercambios de semillas tienen que ser prohibidos. Entonces, una forma de intercambio que tiene miles de años en el mundo entero, hoy día está siendo criminalizada. Una práctica como la de conservar tu semilla, de intercambiarla, también está siendo criminalizada. UPOV en realidad lo que está buscando es hacer desaparecer mucha gente que está en el campo hoy día y que vive del campo. ¿Podríamos establecer las diferencias de UPOV 1978 y 1991? Bueno, hay muchas diferencias. Buena parte Buena parte de estos problemas que te estoy diciendo se imponen a partir de UPOV 91, no todos ellos. Por ejemplo, con UPOV 78 tú tenías que desarrollar una variedad, no podías descubrirla. En la del 91 ya dice, es donde se introduce esto de que tú puedes descubrir una variedad, es decir, te puedes apropiar de variedades campesinas, ¿ya? En la del 78 no, tú tenías que desarrollar una variedad. Y en la del 78, básicamente, lo que se te prohibía era usar el nombre de una variedad privatizada y comercializar una variedad privatizada. Pero tú podías reproducirla y sembrarla libremente, sin límite, ¿ya? Ahora no. UPOV 91 prohíbe que tú reproduzcas una semilla privatizada. Como elemento transitorio a veces ponen algunas excepciones, pero son excepciones muy, muy, muy limitadas, ¿ya? Lo otro, todas las penas de cárcel que hoy día se están imponiendo producto de UPOV no estaban en la Convención del año 78 y están en la Convención del 91. Ahora, eso no significa, y que eso quede claro, que la Convención del 78 era buena, ¿ya? Lo que pasa es que la del 91 es un horror, y la del 78 es mala, es dañina, crea un montón de problemas, pero todavía no llega a los extremos que llega la del 91. Y ese es un ejemplo, digamos, ese es un proceso que pasa con todos los tratados internacionales relacionados al comercio y eso. Y es que parten muy suavemente y cada vez que se van reformulando van siendo cada vez peor. Porque el capital nunca se da por satisfecho, siempre exige más. ¿Crees que hay alguna forma de combatir todos estos daños? No sumarse a UPOV y después, si los países se suman a UPOV, pelear porque esas leyes sean derogadas, ¿ya? Ahora, en el proceso ese de lograr que finalmente este tipo de leyes sean derogadas, que va a ser un proceso largo sin lugar a dudas, ¿ya? Lo que hay que hacer es seguir intercambiando semillas y seguir sembrando semillas propias en todo momento y en todas partes, y ojalá por el máximo de gente. Las semillas se van a mantener vivas en la medida que la gente siga sembrando. Por lo tanto, seguir sembrando semillas propias, conservar todo el conocimiento que se requiere para mantenerlas sanas, vivas, vigorosas, productivas, etc., a través del intercambio, a través de la conversación, a través del trabajo, ¿no es cierto?, de educación, campesino a campesino y campesina a campesina. Todo ese trabajo hay que seguir haciéndolo. O sea, las semillas hay que mantenerlas vivas, y para mantenerlas vivas hay que sembrarlas y cuidarlas. Esa es la base. Eso es lo que nos va a permitir llegar hasta ese momento en que hagamos desaparecer estas leyes. Porque las vamos a hacer, yo confío plenamente en que las vamos a hacer desaparecer. Así concluimos con el tema sobre la UPOV, el gran robo de las semillas. Agradecemos a la ingeniera Camila Montesinos por su gran aporte para comprender mejor esta temática. Los audios sobre cuadernos de la biodiversidad son patrocinados por Pan para Todos.